Vale, vamos a desgranar esto. Porque si alguien cree que una web interactiva es simplemente un festival de luces, animaciones complejas y menús dando vueltas sin parar, pues toca replantearse un par de cosas. Totalmente. Hay un malentendido enorme con eso. Hoy, en nuestro análisis a fondo de este 21 de marzo de 2026, vamos a abrir el capó de las interfaces modernas. Y lo haremos basándonos en los apuntes técnicos de un documento fascinante, el DIW08, Contenidos Web Interactivos. Un texto muy revelador, la verdad. Sí, muchísimo. La misión central que tenemos por delante hoy es desmitificar exactamente cómo ese código frío, esos ceros y unos, logran construir un canal de comunicación real. Un canal vivo y dinámico entre una superficie de cristal y el ser humano que la está tocando. Porque en el fondo, el diseño interactivo es pura psicología. Es arquitectura de la información orientada meticulosamente a la fidelización de las personas que navegan por ese entorno. Claro, no es solo que la página quede bonita. Exacto. La interactividad real trata de algo mucho más sutil y profundo que la pura estética. Trata de lograr que la persona perciba que hay un sistema al otro lado prestando atención a cada una de sus acciones. Ajá. Y todo esto, por supuesto, sin abrumar visualmente a nadie y manteniendo la accesibilidad como norma inquebrantable, que eso es fundamental. Pues para entender ese propósito humano, antes siquiera de tocar una sola línea de código, el documento nos presenta un caso práctico fascinante sobre un equipo de desarrollo. Ah, sí, la historia del equipo. Están creando una plataforma web nueva, seguramente para optar a una subvención importante de su ayuntamiento. Y lo que hace Ana en este caso es vital. Una decisión súper inteligente, sí. En lugar de probar el formulario de la web únicamente con otro ingeniero de su equipo, pues decide hacer la prueba de fuego con su abuela. Fíjate, una usuaria que no es nativa digital para nada. Que usa Internet lo estrictamente necesario. Exacto. Y el resultado es revelador, porque logra rellenar el formulario de contacto sin ningún tipo de asistencia externa. De hecho, la experiencia fluye tan bien que pide que le avisen en cuanto la página esté funcionando de verdad para usar ese mismo formulario y encargar su roscón de Reyes. Parece una simple anécdota costumbrista, muy entrañable, pero en realidad encierra la verdadera métrica del éxito en el desarrollo web. Es que piénsalo, una página web sin interactividad es exactamente igual que el escaparate de una tienda en la calle principal, pero con la puerta de entrada cerrada con llave. Una metáfora perfecta. Quien pasea por la calle puede mirar a través del cristal, puede ver los productos expuestos, puede admirar la decoración, pero no puede entrar. No puede preguntar el precio de nada, ni puede hablar con quien atiende. Es una experiencia completamente pasiva, unidireccional. Y lo fascinante aquí es que el propio equipo de desarrollo debate intensamente sobre esto. Se dan cuenta de que añadir interactividad no significa bajo ningún concepto sacrificar la usabilidad. Claro, ¿de qué sirve que se mueva todo si no puedes hacer lo básico? Eso es, el objetivo principal de esa interactividad es establecer el canal de comunicación para resolver dudas y recoger opiniones. Si la abuela de Ana no hubiera podido pedir su roscón de Reyes porque, no sé, un menú desplegable volaba por la pantalla de forma errática, Que pasa mucho, la verdad. o porque el contraste de colores impedía leer las letras, el proyecto habría fracasado estrepitosamente, independientemente de lo avanzado que fuera el código subyacente. Todo diseño tiene que estar centrado en el usuario final. Totalmente de acuerdo. Pero claro, una vez que la base funcional está lista y comprobada, siempre surge la tentación técnica de ir un paso más allá. Juan, uno de los desarrolladores del equipo, propone que la página reaccione de forma evidente al pasar el ratón por encima de ciertas zonas. Y ahí entramos de lleno en los bloques de construcción, que es la segunda parte de todo esto. Eso es. Porque cuando observamos los controles estándar, a ver, las áreas de texto, los botones de opción o las típicas casillas de verificación de cualquier formulario, el verdadero interés no está en su función básica, que ya es de sobra conocida. Claro, todo el mundo sabe marcar una casilla. Exacto. El interés real está en cómo el código expone los diferentes estados de estos elementos para que podamos interactuar con ellos dinámicamente. Justo. La interactividad a nivel técnico se define simplemente por el hecho de que un elemento cambia de estado como respuesta a una acción externa. Y esto engloba desde un formulario complejo hasta los elementos estructurales más primarios. De hecho, hay un detalle técnico en el texto que me rompió un poco los esquemas habituales. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues que, según la definición estricta de lo que constituye un elemento interactivo, resulta que incluso un simple enlace de texto
el clásico elemento ancla de HTML que lleva cimentando la web desde los años 90, entra en esta categoría. Ya, es que la gente no suele pensar en los enlaces como interactivos. Exacto. A simple vista parece solo texto con un subrayado. No tiene botones, no tiene zonas para rellenar datos. ¿Por qué se considera interactivo? Ahí está el truco de los estados visuales invisibles. Un simple enlace cambia su estado visual de manera constante para proporcionar pistas de navegación que son inestimables. Ah, claro, el cambio de color. Exactamente. Tiene un color por defecto cuando se carga la página por primera vez. Luego cambia temporalmente al registrar un clic, confirmando la acción. Y lo que es aún más crucial en términos de usabilidad, muestra un color diferente de forma persistente. A menudo ese clásico tono morado después de haber sido visitado. El famoso enlace morado, ¿sí? Ese simple cambio de color es retroalimentación pura. Le indica a quien navega exactamente por dónde ha pasado ya en su recorrido por la información. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que el navegador necesita saber exactamente dónde está ese enlace para cambiarle el color. Claro, para que el código pueda cambiar el color de ese enlace específico o registrar si se ha marcado una casilla de verificación entre cientos, el programa no puede adivinar la posición de los elementos por arte de magia. No, necesita un mapa exacto. Y ahí es donde entra en juego el DOM. El famoso modelo de objetos de documento, que básicamente es la estructura lógica profunda que permite que cualquier plataforma moderna funcione de forma coherente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque claro, pensando en esa jerarquía estructurada de este famoso DOM, me viene a la mente la imagen visual de las matrioscas. ¿Las muñecas rusas de madera? Esas mismas, las que encajan unas dentro de otras. El navegador en sí, el propio programa de software que abrimos en el ordenador, sería la muñeca más grande de todas. La cáscara exterior, lo que el código llama el objeto browser. Me gusta la analogía, ¿sí? Y si abrimos esa gran muñeca principal, dentro encontramos otra un poco más pequeña, perfectamente encajada, que sería la ventana concreta en la que estamos navegando, el objeto window. Siguiendo esa misma línea descendente, al abrir la muñeca de la ventana, dentro reside el documento completo, la página HTML que el servidor nos ha enviado, el objeto document. Exacto. Y si continuamos abriendo muñecas dentro de ese documento general, pues encontramos finalmente los elementos más granulares que lo componen. La caja de texto, el botón de envío, el enlace del pie de página, todo está ahí dentro. Y para que el código no se vuelva loco buscando una muñeca diminuta entre cientos de elementos idénticos dispersos por la página, cada elemento necesita una identificación clara. Un DNI, digamos. Justo. Se les asigna una etiqueta con su nombre, un identificador exclusivo, o ID, o si hay varios similares, se agrupan en vectores. De esta manera, cuando una instrucción de código dicta una orden, sabe exactamente a qué muñeca con nombre propio dirigirse. Y la localiza al instante, sin tener que procesar toda la página entera. Qué maravilla de eficiencia, la verdad. Y lo verdaderamente potente de este modelo jerárquico es cómo logra traducir un lenguaje de marcado plano a un ecosistema orgánico. ¿A qué te refieres exactamente con orgánico? Pues a que los atributos estáticos que un desarrollador teclea en una simple etiqueta HTML se convierten, dentro de este modelo de muñecas rusas, en propiedades vivas de un objeto. Ah, vale, entiendo. Esto abre las puertas de par en par al DHTML, o HTML dinámico, que por cierto no es un lenguaje de programación nuevo, sino la combinación orquestada de varias tecnologías trabajando al unísono. Es decir, la convergencia del esqueleto estático y el diseño. Justamente, el HTML aporta la base estructural, las hojas de estilo CSS aportan la presentación y el diseño visual, luego lenguajes de cliente como JavaScript aportan la lógica de comportamiento, y el DOM es el tablero de juego que permite que todas estas capas interactúen. Ya veo. Gracias a ese mapa milimétrico del DOM, las reglas de CSS pueden utilizar pseudoclases como hover o focus para decirle al navegador que, justo en el momento en que el cursor pase por encima de un botón muy concreto, modifique su color de fondo instantáneamente. Claro, o permite que un bloque de JavaScript intercepte una pulsación del teclado y redibuje una sección entera de la página en milisegundos, sin tener que recargar todo desde el servidor. Exacto. Pero a ver, tener un poder tan absoluto para modificar la apariencia o el comportamiento de cualquier elemento sobre la marcha suena al paraíso de cualquier desarrollador, pero también plantea un abismo de errores potenciales. Un abismo gigante, sí.
Si la tecnología falla por la razón que sea, el desastre a nivel de usabilidad puede ser total. Y ahí reside la gran responsabilidad técnica y ética del desarrollo moderno. Volviendo a la sala de reuniones de nuestro equipo de programadores, vemos este conflicto en tiempo real. El debate entre Juan y Ada, ¿verdad? Ese mismo. Juan, que domina los lenguajes de cliente, propone añadir interactividad masiva con JavaScript para controlar cada evento visual y hacer la experiencia extremadamente fluida. Y Ada, su compañera, frena en seco esa iniciativa. Ada es la voz de la razón ahí. Totalmente. Le recuerda una norma inviolable en la arquitectura de la información, la estricta separación entre el contenido, la apariencia y el comportamiento. Y es el momento en el que Carlos lanza la duda metódica por excelencia en este campo. Pregunta: ¿qué pasa si un usuario no tiene activado el JavaScript en su navegador? La gran pregunta. Es la prueba de estrés definitiva. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo construimos para la web, porque si la arquitectura se ha planificado correctamente, la ausencia del motor de JavaScript solo debería implicar que esa persona se pierda una capa de experiencia visual. Una capa más rica o dinámica, claro. Exacto. Pero la funcionalidad central y vital de la página no puede desaparecer. La abuela de Ana tiene que poder seguir enviando su petición del roscón de Reyes, aunque el formulario no haga animaciones suaves al cambiar de campo. Qué importante es eso. Por esta razón el documento advierte con tanta vehemencia contra el uso de código en línea, ¿no? Sí, es un error clásico de diseño. Introducir órdenes de comportamiento directamente mezcladas dentro de la propia etiqueta HTML. Utilizando atributos como un onChange para ejecutar una función de validación justo ahí, en medio de la estructura de la página. Eso es fatal. La práctica correcta exige aislar todo ese código de comportamiento y sacarlo a archivos externos vinculados. Así, si el script falla o no carga por mala conexión, el HTML sigue impecable y legible. Fíjate que hay una dualidad muy interesante cuando abordamos este tema de la validación. Sabemos que utilizar JavaScript en el navegador del cliente es una táctica fantástica para validar datos rápidamente. Sí, te ahorra muchísimo tiempo. Claro. Si alguien olvida poner la arroba en su dirección de correo electrónico, el script detecta el error en milisegundos y muestra un aviso. Esto evita enviar un paquete de datos erróneo a través de la red, hacer trabajar al servidor remoto y esperar a que devuelva una página de error. Es pura eficiencia. Sin embargo, el texto insiste en que jamás debemos confiar exclusivamente en esa validación rápida del cliente, que es imperativo revalidar todos esos mismos datos en el lado del servidor, utilizando tecnologías como PHP o similares. Obligar al sistema a hacer un doble trabajo de validación puede parecer redundante a primera vista, desde luego. Sí, pero es el único blindaje real. Pensando en el mecanismo detrás de esto, la dinámica me recuerda muchísimo al sistema de seguridad de una discoteca. A ver esa metáfora. Piénsalo. Depender únicamente del JavaScript en el navegador es como tener un portero de seguridad en la puerta principal. Este portero revisa los DNIs a la entrada, decide de forma instantánea quién cumple la edad requerido y agiliza inmensamente la cola. Un sistema altamente eficiente, claro. Pero, ¿qué ocurre si el portero se va al baño un momento? Es decir, si el navegador de quien visita la página tiene el motor de JavaScript deshabilitado, bloqueado por una extensión, o simplemente la conexión ha fallado. Pues que la puerta se queda abierta. Exacto. La puerta principal se queda completamente abierta y sin vigilancia. Cualquiera podría introducir datos falsos, código malicioso o formularios incompletos directamente al sistema. Por eso, hace falta seguridad dentro del local. Que sería nuestro servidor. Ese segundo filtro que revise a todos los que ya han cruzado la puerta para confirmar la legitimidad absoluta de los datos, haya portero fuera o no. Pues mira, esa metáfora del portero ilustra perfectamente la vulnerabilidad inherente de depositar toda la confianza en las tecnologías del lado del cliente. Desarrollando el concepto técnico, esto es el pilar de lo que la industria denomina JavaScript no obstrusivo. Que va muy de la mano con la mejora progresiva, ¿verdad? Totalmente inseparables, porque incrustar lógica de programación directamente en las etiquetas asume de forma muy ingenua que el entorno de visualización siempre será perfecto, y el ecosistema real de Internet es caótico por naturaleza. Hay gente con navegadores antiquísimos. Exacto. O anexiones inestables en el tren donde el archivo de scripts jamás llega a descargarse. O configuraciones corporativas que bloquean por defecto el código dinámico. La mejora progresiva consiste en asumir ese caos.
Significa planificar asumiendo el peor escenario posible, ¿no? Así es, construir primero una base robusta, utilizando únicamente ladrillos de HTML puro. Si hay un apagón de tecnología, la estructura sigue en pie y las puertas se empujan manualmente. Luego le aplicas la pintura con CSS. Y el toque final con JavaScript. Como un sistema de domótica avanzada, si la domótica sufre un cortocircuito, la puerta sigue conservando su cerradura manual tradicional. Ahora bien, hasta ahora hemos aplicado toda esta lógica a elementos relativamente sencillos, texto, hipervínculos, campos de formulario. Pero las webs modernas son extremadamente voraces a nivel audiovisual. Consumen muchísimos recursos pesados. Hablamos de animaciones interactivas usando etiquetas Object y Embed, audio, vídeo en alta definición. Entonces, ¿qué significa todo esto para la accesibilidad? Pues que estos componentes de gran calibre se ven sometidos a reglas igual de rigurosas. Hay dos directrices inquebrantables según el texto. La primera es la optimización del rendimiento técnico, comprimir al máximo sin perder calidad. Porque la lentitud crónica es el mayor repelente para la navegación. Exacto. Pero la segunda regla es la que entra de lleno en el núcleo ético, la obligatoriedad absoluta de proporcionar alternativas textuales. Una regla innegociable. Si pones un vídeo explicativo sin sonido descriptivo, el estándar exige proveer un texto alternativo, una descripción de la acción visual. Esto es empatía pura. Pensar en quienes usan lectores de pantalla porque tienen discapacidad visual. Sin ese texto, el vídeo no es más que un vacío de información. No son simples extras decorativos para quedar bien. Son requerimientos básicos. Cimientos. Es humanidad estructurada y aplicada a los sistemas de información. Quien planifica tiene la obligación de abandonar su propia zona de confort sensorial. Esa síntesis recoge maravillosamente la esencia de nuestro documento de hoy, el DUE8. En resumen, la verdadera interactividad es un delicado equilibrio entre tecnología y humanidad. Entre el mapa milimétrico del DOM y el CSS, y la abuela de Ana pidiendo su roscón. Es el arte de separar el contenido, lo que decimos, la apariencia, cómo se ve, y el comportamiento, cómo reacciona. Todo para que la web funcione para cualquier persona en cualquier situación. Un seguro de vida para preservar la información a largo plazo. Y precisamente la rotundidad de este concepto arquitectónico me deja con una reflexión final que quiero dejar orbitando en la mente de quienes nos escuchan hoy. A ver. Si el diseño web dicta de forma tan implacable que el comportamiento y la apariencia deben estar totalmente separados del contenido puro de HTML para ser accesibles, ¿significa esto que la estructura invisible de las webs actuales ya está secretamente preparada para el futuro? ¡Qué interesante! Un futuro donde quizá naveguemos sin pantallas visuales, guiados puramente por agentes de voz o interfaces neuronales que no necesitan saber de qué color es un botón, que solo leerán ese esqueleto de información puro y desnudo. Es algo para detenerse a pensar. Desde luego que sí. Pues ahí lo dejamos. Hasta la próxima inmersión.